Buenas noches, como ya saben, si han estado escuchando las noticias, saben de las cosas que ha estado ordenando el señor Trump. Por ejemplo, no tenía ni 4 horas como presidente jurado. Me van a perdonar, pero es que hace mucho frío y traía puesto el gorro, así es que se ve. Y ya había firmado por decreto el cambio de nombre del Golfo de México. Cree el señor que el Golfo de México, cuando solamente una cuarta parte de lo que es el Golfo le pertenece a Estados Unidos, él puede ordenar que le cambien el nombre. Pero bueno, son berrinches de oxigenado. Otro de los decretos que hizo fue declarar a los grupos criminales vulgarmente conocidos como narcos como terroristas, porque él es don fregón y él es el que ordena, como si las leyes de Estados Unidos rigieran el resto del mundo y en el resto del mundo no hubiera ni constituciones ni leyes para los ciudadanos de esos países. Pero resulta que hoy, a escasos 2 días de gobierno del señor Trump, una fiscal del estado de California dice que tienen, pues ellos, un pequeñísimo problema de delincuencia organizada, su propio cartel del narcotráfico, y que el problema tiene 50 años, o sea, no nació ayer, ni nació hace 6 años con el, como dice el imbécil de Alejandro Moreno, presidente del partido PRI, que parece que los juntan, Dios los hace y ellos se juntan y todos son imbéciles. Él dice que el narcotráfico en México, sobre todo la inseguridad en México, apareció por culpa de Morena y del gobierno de Andrés Manuel por su campaña de abrazos y no balazos. El problema es que el señor parece que no entiende que se traen más moscas con miel que con hiel. Si la señora Norma Piña y compañía en la Suprema Corte de Justicia no hubieran hecho sus tarugadas de estar soltando a diestra y siniestra criminales, incluyendo narcotraficantes, simplemente por joder a Andrés Manuel, se habrían roto los récords de arrestos. Pero, válgame Dios, y como vamos, son priistas y panistas y van en contra del gobierno que el pueblo quiere, pues les importó una pura y 3 toneladas de porquería, lo que existe en los códigos penales, las pruebas que existan, y el trabajo de la Guardia Nacional, guardias estatales, Sedena, Marina, que son los que arriesgan su vida para poder agarrar a esta gente. Pues bueno, ya el señor Trump hizo su decreto por quítame ya estas pajas. El único problema que no está viendo el señor con la ley secundaria o la ley atrayente de su decreto es que, según él, van a confiscar, multar, confiscar propiedades, multar y hasta meter a la cárcel, levantarle cargos a todos aquellos que consideren cómplices o ayudas de los terroristas, porque ahora los narcotraficantes pasaron a ser terroristas, ahora se les llaman narcoterroristas. Pero, ay demonios, pregúntenle al señor Harfuch
de qué empresas son las armas que agarraron en el anterior arresto de sicarios en un enfrentamiento. Son americanas, belgas, francesas, israelitas. Yo me pregunto si el señor Trump le va a confiscar a la Smith & Wesson todas sus propiedades porque encontraron un revólver Smith & Wesson en manos de un sicario del narcotráfico. ¿De qué tamaño va a ser la multa? Digo, si es que va a ir en contra de las armeras, que son las que les dan los juguetitos a los narcotraficantes con los que causan terror. Digo, si hasta les encontraron un lanzacohetes personal. Estuve revisando las noticias. Así que, aplicando la ley y todas las cosas vertidas en la diarrea verbal del señor Trump, como eso de que van a confiscar los bienes de los cómplices del narcotráfico, bueno, vamos a ver si va a clasificar como cómplices del narcotráfico a las empresas que fabrican las armas y municiones con las que se causa el terror de los narcoterroristas. Y resulta que son empresas americanas. Y para colmo, varias de ellas pues le dieron dinero a Trump para su campaña política. ¿Va a ir en contra de ellos? La verdad es que no lo sé. Pero si ya traicionó a Elon Musk, que fue uno de sus aportadores de campaña y fue uno de los que lo apoyó durante su campaña, posiblemente sí friegue a las armeras, aunque yo lo dudo en realidad, porque Estados Unidos está picando por todos lados, tratando de armar una guerra, bueno, no una, 5, ya tienen la de Ucrania y están gastando mucho dinero en apoyo, pero ese apoyo pues se devuelve porque es con lo que le compran armas a las armeras, que Zelensky no utiliza porque lo vende en África para causar problemas, armas que usaron en Níger para sacar a los franceses del lugar. O sea, es un circulito vicioso ahí. A ver si Macron le va a agradecer a Zelensky haberle vendido armas a Níger, con las cuales los corrieron del país. Fíjense nada más. Todo lo que se entera uno en las redes y se pone uno a buscar. Por otro lado, tenemos el decreto de deportaciones de Trump. Hay varias llamados de las asociaciones de inmigrantes, me van a perdonar, pero tengo frío, está haciendo frío, para hacer un paro nacional en varios estados por la cantidad de deportaciones que están haciendo. Al parecer el señor Trump no le ha caído el 20 de que la fuerza laboral más grande que tiene son los inmigrantes. Yo viví 30 años en la frontera. Ahora vivo un poquito más hacia acá, hacia el centro del estado. Viví en la ciudad de Reynosa, por cierto. Y la verdad es que los trabajos de jardinería, limpieza de casas, limpieza de negocios, los de agricultura, los pocos de ganadería que hay,
incluyendo las empresas que procesan pollo, procesan puerco, son en su mayoría mexicanos, y si no son mexicanos, pues son latinos. Estamos hablando de que en Estados Unidos hay más de 50 millones de inmigrantes. El señor Trump habla pestes de los inmigrantes, pero se le olvida que su esposa, Melania, es inmigrante. Ah, pero es que ella no es latina, es europea. El señor Vance, su esposa, es hija de inmigrantes. Y el señor es un racista de primera. El actual secretario de gobierno, Marco Rubio, es hijo de inmigrantes cubanos y es más racista que Trump. Ya con eso lo digo todo. Ha de ser miembro del Ku Klux Klan el señor, porque en serio es muy racista. Sus comentarios para ser inmigrante, en serio que son ofensivos. Ay, tengo frío en el cuello. Son ofensivos, son denigrantes, sobre todo viniendo de un cubano americano, porque él nació en Cuba, no en Estados Unidos, por cierto. Y si tomamos en cuenta el decreto de la nueva ley de Trump, de que los hijos nacidos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no van a tener la residencia, pues imagínense que le dieran hacia atrás, le dieran retroactividad. Marco Rubio no podría ser secretario de gobierno, no podría ostentar su cargo en el Senado, porque entonces sería el hijo de inmigrantes indocumentados cubanos. Ya sea nacido en Cuba o nacido en Estados Unidos, el señor no tendría derecho a nada. Pero se cree el pollo envuelto en huevo de oro. Yo no sé quién chingado le dijo al señor que era más que los demás. Así de simple. Pero bueno. Las asociaciones están haciendo un llamado para un paro nacional. Parece que no aprendieron de las estupideces de Ron DeSantis en la Florida con su ley anti-inmigrantes, penalizando a quien los empleara, a quien les rentara habitaciones, a quien les ayudara y nombrando los cómplices. O Greg Abbott, gobernador de Texas, que también estuvo persiguiendo indocumentados. Ya se les olvidó que en la Florida la migración de latinos fue tal que el sector laboral de la construcción cayó a cero. No había quien construyera las casas que se estaban construyendo se quedaron a la mitad y creo que todavía siguen. Y aún tienen problemas con el transporte porque la mayor parte de los transportistas, de los camioneros, pues son latinos, fíjense, y no quieren entrar a la Florida. Y lo sé porque tengo un amigo que es camionero y dice que él no entra a la Florida ni aunque le paguen 3 veces lo que le pagan por hacer otro tipo de viajes más largos desde el Atlántico hasta el Pacífico. Así de simple. Y dice que el gremio de camioneros está igual. No quieren ir a la Florida. Les paguen lo que les paguen. La Florida no se ha repuesto de las tarugadas realizadas por Ron DeSantis con su ley antimigrantes. Ahora
recurren hasta las iglesias, a los párrocos, a los pastores, para que le digan a los inmigrantes que vengan a trabajar sus campos, porque no hay quien levante las cosechas en los campos, sobre todo las cosechas de naranja que se dan mucho en la Florida. No hay quien vaya y les limpie sus casas, sus negocios, quien les levante las cosechas, quien les construya las casas, quien les cuide a los niños. No hay nadie. Y lo peor de todo es que la salida de más de, ¿qué? 300,000 latinos de la Florida hizo decaer de tal manera la economía del estado, porque ya no pagaron impuestos, ya no compraron alimentos, ya no compraron llantas, ya no compraron autos, no pagaron rentas, simplemente se fueron a otros estados y es ahí donde fueron a los supermercados, rentaron casas, consiguieron trabajos, pagaron impuestos y mueven la economía, señores. No crean que la economía depende de las grandes empresas y de los señores como Elon Musk o Bill Gates para mantener a un país. Sí, ellos tienen mucho dinero y tienen empresas con cientos de trabajadores. Pero son esos trabajadores, es la fuerza laboral la que les hace falta. Imagínense nada más que el paro nacional que estén llamando en su mayoría 22 estados de los 52 que tiene Estados Unidos, se hiciera real y que los latinos estos días antes del paro trabajaran y juntaran y dinero al por mayor. Y luego simplemente se encierran en sus casas a piedra y lodo y no salen. Hace unos años salió una película llamada Un día sin mexicanos. Era una película, un documental, no recuerdo qué era. Pero mostraba el apocalipsis en el que caía el estado de California simplemente porque, algo pasó. Y los mexicanos simplemente desaparecieron. Y estoy hablando nada más de mexicanos. Desaparecieron del estado de California. El resto de los latinos no quisieron ni dejarse ver. No hubo quien limpiara las calles, no hubo quien recogiera las cosechas, no hubo quien limpiara edificios, recogiera la basura, quien atendiera las mesas. Las tiendas estaban vacías, no solamente de mercancías, sino también de gente que comprara. En un día, el estado de California, según la película o documental, perdió más de 180 millones de dólares en un día por la falta de movimiento en la economía. Estamos hablando que en Estados Unidos hay entre 12 y 15 millones de mexicanos, pero hay alrededor de 50 a 60 millones de inmigrantes. No todos de ellos son latinos, por cierto, pero su mayoría son latinos. De 12 a 15 son mexicanos. No tengo bien el número, pero por ahí va. Imaginen que 22 estados de los 52 que tiene Estados Unidos se queden una semana sin trabajadores. La cantidad de basura que se va a acumular en las calles, porque son los mexicanos y los latinos, son los que se dedican a barrer las calles,
El mexicano va a trabajar y le importa muy poco. Mientras él trabaje y gane dinero para su familia, para alimentar a su familia, está bien. Sí, no les digo que entre todo el arroz no haya un frijolito, una lenteja ahí que se dedique al crimen. Mala sangre la hay en todas partes, no nada más en México o en América Latina. Ya tienen ahí a los ucranianos, muchos salieron huyendo, llegaron a Europa y ahora en Alemania, en Francia están teniendo problemas con la mafia ucraniana, que salió de Ucrania precisamente con lo de la guerra. Y no lo digo yo, lo dijo un documental de la BBC de Londres en Europa. Lo vi hace como año y medio, ese documental, algo así. Estaban teniendo problemas de inseguridad y del crimen porque pues al llegar todos los refugiados ucranianos al resto de Europa, pues ¿qué creen? También se salió la mafia de Ucrania y fue el acabose porque se esparció por toda Europa. Así es que, bienvenido el crimen al resto de Europa. Quisieron ayudar a Ucrania, quisieron joder a Rusia y lo único que lograron fue atraer la inseguridad a sus países que ya tenían problemas de seguridad. Ahora la agravaron. Volviendo con el problema en Estados Unidos, con lo de los indocumentados. Si Estados Unidos hace sus deportaciones masivas y sigue amenazando con deportaciones masivas, les recuerdo que en el primer periodo de Trump, en el estado de California, hubo problemas. Muchos agricultores se quejaron de que no había trabajadores para levantar los campos de cebolla, de tomate, de lechuga. Lo mismo pasó en Texas, lo mismo pasó en otros estados, incluyendo la Florida con sus campos de naranjas, sus siembras de naranjas. Y eso fue en el periodo anterior de Trump. Parece que el señor, la memoria, el disco duro, se le borra cada 24 horas porque hoy dice una cosa, mañana dice otra y luego se desdice y dice yo no dije esto, aunque están los videos. En serio, señor Trump, debería de ver todas las tonterías que dice y darse cuenta de que si Joe Biden y Camarilla arruinaron al país con su guerra con Rusia, arrastrando a toda Europa por un berrinchito de negocios porque lo que querían era apoderarse del gas y del petróleo ruso a través del gasoducto ucraniano, que resulta que tampoco se los dejaron porque Hunter Biden salió por piernas de Ucrania por los problemas que tenía. Y claro, pues como papi era presidente, pues le dio perdón presidencial, así es que cúlpenlo ahora. Ese no visita la cárcel ni porque vaya a visitar a alguien. Así de simple. Con todo y que es uno de los peores criminales que hay. Pero no aprendió la lección usted, señor Trump. ni de su periodo anterior, ni de las tonterías de Greg Abbott, ni de las tonterías de Ron DeSantis, en su periodo y en el de Biden, con sus leyes y sus políticas antimigrantes, todo por hacer politiquería y poder atraer votos. No porque usted vaya a Pensilvania, a Chicago, a Detroit, donde estaban las armadoras de autos, y les diga que la culpa de que Estados Unidos no tenga la grandeza anterior es culpa de México y de su narcotráfico. Señor, le recuerdo que las armadoras de autos en Detroit ¿qué cree? Cerraron hace más de 40 años. Y el fentanilo todavía ni lo conocían en ese entonces. Fíjese nada más.
no porque usted lo diga, las fábricas van a ir a armar autos caros. Ahora sus aranceles del 25% a partir del 1 de febrero. Pues ya lo dijo la presidenta de México, a la que usted insultó llamándola criada. Si usted pone aranceles, espérese que le respondan poniéndole aranceles a usted. Porque no va a comprar usted nuestros productos a precio bajo y nos va a vender su basura a precio de oro, porque el maíz transgénico es basura. Y lo sé bien porque soy técnico químico clínico. Y leí los reportes del glifosfato. Es cancerígeno, señor. ¿Por qué no hace un poquito de harina de maíz y se hace un pan de maíz para que se coma sus arvejas y su carne de puerco y su puré de papas? Y luego me dice, después de comer glifosfato durante un par de años, si no tiene problemas de cáncer en la próstata o problemas de cáncer linfático. El glifosfato es venenoso, aunque usted diga que no, y aunque el panel del arbitraje haya obligado a México a comprar el maíz transgénico. ¿Por qué tenemos que comprar ese maíz transgénico? ¿Por qué tenemos que erradicar las más de 30 especies de maíz nativo en México para comprarle su basura que ni siquiera usted le da a los puercos, en su país le dan a los puercos porque es maíz de baja calidad? Sí, será muy transgénico, muy resistente a los cambios climáticos, muy resistente a las plagas, pero es basura, es veneno. Si usted cree, señor Trump, que su politiquería, diciéndole a la gente, ellos son los culpables de esto, le va a ir bien, pues despídanse del próximo periodo. Usted no va a ser reelegido y su partido va a perder, porque a la gente lo que quiere es tener dinero en la cartera para pagar sus deudas, dinero en la cartera para comprar alimento, pagar la renta, pagar el teléfono, la luz, el gas, el agua, porque tienen familias. Para colmo, usted vino a sacar un meme coin que resulta que no es una inversión, sino una aportación al legado y al sueño de Trump. ¿Sabe una cosa? Como residente americana me llamaron para que comprara su meme coin. Alguien me llamó ofreciéndola y me pareció desde un principio una dada de atole con el dedo. Yo no compré su porquería y ahora resulta que muchos, miles de personas fueron estafados por su meme coin. Porque no es una inversión, es una aportación a su campaña y a su cuenta bancaria. Y luego se enoja porque le digan estafador. Quien lo conozca, quien no lo conozca, que lo compre. Hasta donde yo sé, en mis casi 50 años de edad, usted se ha dado a la quiebra ya 4 veces. La mayor parte del dinero lo esconde, deja unas cuantas propiedades que termina vendiendo para pagar las deudas y como ya no tiene nada, pues, ¿qué creen? Pues ahí se quedó su quiebra. Y de repente, 1 año, 2 años después, el dinero apareció mágicamente, vino el genio de la lámpara y le dio dinero y usted volvió a ser el gran empresario hotelero y naviero de cruceros. No, pues sí,
Si compro un crucero en 500 millones y le digo a Hacienda o al Tesoro en Estados Unidos que me costó 15 millones, pues nada más pago dinero de 15 millones y los otros 485 millones me los embolso. Ah, pero como va a sacar usted un préstamo, ese barco ya no ya no costó 15 millones, ni costó los 500 que en realidad desembolsó. Ahora vale 700 millones. Y lo pone en garantía para un préstamo de 700 millones o de 500 millones. Y tiene una estafa redondita, señor Trump. Señor Trump, usted como empresario es muy bueno, ¿sí? Porque es de los empresarios que le importa muy poco pisotear a los demás, humillar a los demás, mientras usted se llene los bolsillos y la cuenta bancaria. Ahorita tiene un problema de 9,000 millones de dólares en el Tesoro por investigaciones, precisamente por el ejemplo de los barquitos que acabo de poner, que incluyen su club de golf, sus mansiones, entre ellas Mar-a-Lago, la Torre Trump y otras propiedades que tiene. Los hoteles, por cierto. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el Tesoro? ¿Se va a esperar 4 años a que usted salga? ¿O usted mismo va a agarrar una hojita, va a escribir un perdón, la va a sellar y se perdonó de todos sus delitos fiscales y evasión de impuestos? Es un delito de cuello blanco en Estados Unidos, evasión de impuestos. Pero deberían castigarlo. Deberían de quitarle todo, confiscárselo todo. Esa persecución que tiene usted y esa manía que tiene contra los mexicanos en específico, yo no sé qué tiene, qué le hicieron los mexicanos. No quiero imaginarme, no quiero creer que sea verdad aquel rumor que se oyó hace más de 15 años, 20 años, de que cuando usted compró la Asociación de Miss Universo, lo hizo para poder presionar a las mujeres que participaban y llevárselas a la cama. Y una Miss Universo mexicana llamada Lupita Jones lo mandó a usted, como decimos vulgarmente aquí en México, a Chihuahua un baile y de puntitas. Y se lo estoy diciendo decentemente. Creo que desde ahí usted se ha vuelto muy racista contra los mexicanos, porque una mujer le dijo que no se metía en su cama porque no era una cualquiera, era una dama, era una participante en un concurso de belleza, no una mujer de catálogo que se vende por horas. Por algo tiene usted problemas con la Stormy Daniels, ¿se llama la señora? La actriz, ¿no por? Usted confunde a las personas. Cree que cualquiera por unos dólares se va a ir a meter a su cama. Qué mal. Pésimo ejemplo para su hijo Baron, que es un muchachito. Bueno, para mis casi 50 años, pues es un niño todavía. Qué pésimo ejemplo le está dando. Señores latinos, mexicanos y cualquier otra raza que se quiera unir al paro nacional de inmigrantes, pues señores, háganlo, únanse, denle una lección al señor Trump. Ustedes son la fuerza laboral del país.
Los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos de México hasta la Patagonia, que son los que más aportamos en el trabajo en Estados Unidos, aportamos 200,000 millones de dólares al año a la economía norteamericana. Se oye poquito, pero no lo es. Y eso es solamente lo que acepta el gobierno que hacen los migrantes indocumentados, teniendo que soportar que por no tener papeles, en vez de pagarte 8 dólares la hora, te paguen 4. Teniendo que soportar que en vez de que nos respeten un horario de 8 horas laborales, se lleguen a trabajar 10, 12 horas al día. Precisamente porque al no tener papeles legales en el país, no hay manera de que se respeten los derechos laborales de las personas. Les pagan menos, no tienen seguro médico, no tienen seguro para medicinas, no pueden quejarse si los despiden injustificadamente o si abusan de ellos. Y acudir a las asociaciones civiles que luchan por los derechos de las personas es tener que batallar durante varios años en las cortes. Así que apoyen el movimiento. Sí, yo sé que en venganza los patrones blancos, gringos, podrían salir con que te despido si no te presentas. Sí, pero yo me pregunto, un taller mecánico de mediana calidad con 15 trabajadores, de los cuales 10 son latinos, buenos mexicanos, porque se nos da bien, a los mexicanos se nos da muy bien la mecánica, por cierto, a los latinos se nos da muy bien la mecánica. ¿Qué haría ese taller si promete terminar un auto en 3 días y resulta que no tiene gente para reparar ese auto? Porque los trabajadores eran latinos y simplemente se unieron al paro nacional para que se respeten sus derechos, para que dejen de acosarlos. ¿Qué van a hacer los dueños de las granjas, los dueños de las parcelas, que tienen las cosechas por levantarse? Tomate, cebolla, zanahoria, papa, repollo, coliflor, naranja, la uva en el Valle de Napa. ¿Qué van a hacer si no pueden cosechar? No va a haber tomate, cebolla, papa, limón, naranjas, ni para vender fuera de Estados Unidos, ni para vender ahí en sus mercados. He estado viendo notas en TikTok, en varias redes sociales, que suben de áreas como la construcción. ¿Cómo trabajan los mexicanos poniendo techos? El aislamiento de los techos, ese que grapan, ese tejita. Para quitar el viejo, 5 personas, 4 movimientos y tiraron toda la cascajo que tenían que quitar. Y esas mismas 5 personas terminan un techo en cuestión de 2, 3 horas. Pónganselo a hacer a los blanquitos, a los gringos, pónganselo a hacer a los negros. Y no soy racista, simplemente estoy hablando del color de la piel, nada que ver. Y lo hacen muy lento. Les va a tomar 3 días terminar un techo. Qué mal trabajo. Qué mal trabajo, en serio.
como dijo uno de los que vi en las redes sociales, dice, cuando yo tengo trabajo aquí en mi granja, dice, lo publico en el periódico local, pongo anuncios y tengo que darle trabajo a la gente que viene y me lo pide, dice. Pero no aguantan ni un día, 2 días de trabajo y se van, no aguantan. ¿Por qué? Porque es estar parado todo el día, cosechando fruta, cortando naranjas, cortando manzanas, cortando uvas, cortando arándanos, cortando blueberries en el campo, recogiendo cebollas, recogiendo coliflores. Es fregarse, estar empinado en el piso, recogiéndolo y cortando los repollos del suelo y haciéndolos a un lado. Porque aquí son surcos y líneas de siembra que hay que cortar para que luego vengan otros y estarlos agarrando y echando en una canasta para irlos a llevar al contenedor que los va a llevar al depósito, donde van a ser lavados, donde van a ser puestos y vámonos a los mercados. Señores, no van a tener alimentos en sus tiendas. Uno de los que vi fue una mujer que hablaba del mercado latinoamericano. No eran más que líneas de techos donde llega la gente, pone su camioneta para vender frutas y legumbres. Era una ciudad fantasma, no había nadie. Las mentadas pulgas, no había nadie. Imagínense una semana. En Texas ya empezaron a haber problemas por el cierre de trabajos, por la falta de trabajadores, porque ya los latinos, los mexicanos, sobre todo indocumentados, están yendo a estados más favorables, menos racistas. ¿Qué va a pasar? La economía de Texas está cayendo. Le está pasando lo mismo que la de Florida hace unos años. Lo mismo que le pasó a California el periodo anterior de Trump. Pero no aprenden. Siguen con su politiquería. Sí, una cosa es querer ganar la presidencia y hacer muchas promesas. Pero ya lo dijo el sabio. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y el señor Trump no tenía ni 4 horas de haber jurado el cargo y ya estaba sacando sus decretos. Y sigue sacando decretos, deportaciones masivas, aranceles contra México. Perdón. Ay. Y muchos más. Atacando, cambiándole de nombre al Golfo de México como si le perteneciera nada más a su país. Imponiendo leyes gringas al resto del mundo, exigiendo la entrega del Canal de Panamá. Perdón, pero el Canal de Panamá está en Panamá porque es de Panamá, no de Estados Unidos. Sí, ustedes lo construyeron, pero fue un contrato de aprovechamiento de 100 años y ya se cumplieron. Usted quiere trato preferente, trato VIP. El Canal de Panamá no está funcionando, señor, y no porque lo hayan cerrado por ganas, sino porque no ha llovido, no hay agua para que traspasen los barcos, los varios lagos que tienen que pasar para que funcionen las esclusas. Así de simple, no hay agua para que vayan los barcos. No porque lo usen más los chinos pagan exactamente lo mismo que los demás. Casi $300,000 por pasar de un lado a otro. ¿Por qué los norteamericanos van a pagar 30,000?
por barco. Andan mal. Eso de que son VIPs y les pertenece y quieren trato preferencial. Señores, se les cobraban $300,000. Porque eso era lo que estaba tasado. Porque cuando fue administrado por el gobierno de los Estados Unidos, sí había que cobrar mucho? Y ahora que le pertenece a Panamá, tiene que darlo a precio de regalo y sobre todo a los Estados Unidos. ¿Eso no es negocio? ¿Qué les pasa? Y ahora se acerca otra crisis, ¿eh? Se prevé otra crisis. Toda Europa se peleó con Rusia y sigue peleando con Rusia por culpa de Ucrania, instigado por Estados Unidos. No tienen gas, no tienen petróleo ruso, y lo dijo la señora von der Leyen, otra idiota que está aferrada a su idea de que hay que acabar con Rusia porque es el enemigo. Señora, usted ve enemigos y moros con tranchetes hasta en los frijoles y en el arroz que se traga. Prometió a Estados Unidos venderle gas y petróleo a Rusia, digo a Europa. Pero resulta que Estados Unidos no tiene petróleo, porque no se lo puede robar a México, porque no tuvo dos bocas, porque México ya le cerró la llave, porque no va a poder robarle a Venezuela el Esequibo, que es donde hay uno de los yacimientos más grandes de petróleo de América del Sur. Porque ya casi acabaron con el petróleo en los yacimientos del norte de Siria. Yacimientos que Estados Unidos administra y se ha estado robando y expoliando desde los 80s, con un grupo de militares, de mercenarios. Se queja del grupo Wagner de Rusia, pero caramba, si ustedes tienen otro igual, dominando el norte de Siria. Estados Unidos ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Se queja del fentanilo que entra por México, del fentanilo y de las drogas del narcotráfico mexicano que están enviciando y matando a los ciudadanos americanos, según el güerito Trump. Pero como química, como abogada, me puse a investigar por ahí. Y resulta que hace como 20, 25 años por ahí, la FDA dio un permiso a varias farmacéuticas para sacar a la venta y venderle a los hospitales, sobre todo, fentanilo directamente como tal y medicamentos como oxicodona, o creo que se llama oxicodín. Todos son opiáceos, son varios, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son opiáceos. Y son opiáceos con una tasa de adicción del 60%. Y lamentablemente, al ser opiáceos y eran muy buenos para el dolor, se los dieron como si estuvieran regalando caramelos en feria en los hospitales. Que te caíste y te rompiste una uña y hay que arrancarle la uña para que nazca bien. No, pues dale un botecito con 30 capsulitas de fentanilo para el dolor. Que se rompió una pierna, dale fentanilo. Que se cayó y se rompió el brazo, dale fentanilo. Que le duele la cabeza y no saben por qué, dale fentanilo. Señores, la crisis de fentanilo no es por culpa de los mexicanos, ni de los opiáceos. No vengan a decir que es culpa de los mexicanos, es culpa de la FDA y de las mismas farmacéuticas como la Johnson y Johnson y otras
que son la Pfizer, por cierto, tiene un medicamento, tiene varios medicamentos de opiáceos. Señores, ustedes son los que sacaron esa porquería. Y la sacaron esa porquería a la venta como medicamento para el dolor. Ahora vienen a decir que México los ha llenado de fentanilo, por eso se están muriendo los norteamericanos. Por eso hay tanto homeless o desposeído en las calles. No, señores, eso lo provocaron ustedes desde el 2008 con su tontería de las hipotecas subprime. Ya se les olvidó el desmadre que hicieron en la bolsa con las hipotecas, que vino a reventarse la burbuja hipotecaria en el 2008 y afectó bastante. Hubo muchos homeless, muchas personas que perdieron no solamente su trabajo, su casa, su forma de vida, se quedaron en la calle. Eso no es culpa de los mexicanos ni del narcotráfico. La inseguridad y la delincuencia que creció en Estados Unidos del 2008 para acá no es culpa de los mexicanos, ni del narcotráfico. Es culpa de gente como usted, señor Trump, que por ganar dinero crean productos. Esa vez, en el 2008, y hasta una película ahí, resulta que Moody's, esa famosa calificadora de inversiones, simplemente por no perder un cliente y que se fuera con la competencia, pues calificó a acciones o inversiones basura como AAA, lo mejor de lo mejor, y no valían ni siquiera el papel en el que estaban escritas. Pero como Moody's las recomendaba, pues debían de ser buena inversión, ¿no es cierto? Y eso fue lo que arruinó el mercado financiero, empezando por el hipotecario y arrastrando a muchos. Y luego cometen sus tonterías y los CEOs lo único que hacen es negociar su retiro, se van con 120, 150 millones de dólares en la bolsa y hay que la responsabilidad la tome otro pendejo que venga atrás a resolver el desmadre. Usted acaba de sacar una meme coin y estafó a cientos, a miles de personas, señor Trump. Otro producto financiero que no vale ni el papel en el que está escrito. Usted se llenó la cuenta bancaria y los bolsillos y perjudicó a gente que confió en usted. Sabemos que no va a cumplir muchas de sus amenazas. Sí, está sacando el decreto de las deportaciones masivas. Va a empezar a hacerlas. Pero en unos meses, cuando vea que causan problemas, va a ir disminuyendo tanta energía con la que impulsa esas deportaciones. Pero el daño va a estar hecho. Porque muchos inmigrantes, antes de que les quiten lo que han logrado en años trabajando como indocumentados, partiéndose el lomo, van a vender sus pobres casas, sus carros, sus cosas, van a agarrar el dinero y se van a venir a México para regresar a sus países con algo de todo lo que han trabajado. Van a ir a abrir un negocio en sus países y van a impulsar la economía de sus países, mientras que la de Estados Unidos va en declive porque no van a tener fuerza laboral, no van a tener fuerza económica, porque al no haber fuerza laboral, no va a haber consumo. Y si no hay consumo, la economía se cae.
Pregúntenselo a cualquier maestro de economía. ¿Por qué no va a una clase de economía de su escuela de negocios, señor Trump? Para que le expliquen lo que significa la fuerza laboral de la que están abusando por ser indocumentados, por ser inmigrantes indocumentados a los que no les dan derecho de seguro médico, a los que no les dan medicinas, a los que les quieren negar hasta la educación, a los que les pagan la mitad del salario de una persona residente o ciudadana. Tiene usted una escuela de negocios, ¿no? ¿No la presumía hace 4 o 5 años? ¿Por qué no va a una de sus clases para que le expliquen que de nada sirve tener millones y una empresa que valga millones si no tiene fuerza laboral que mueva esa empresa? Ahí están sus barcos. ¿De qué le sirven sus barcos si no tiene pasajeros? Y peor tantito, olvídense de los pasajeros, si no tiene quien atienda a esos pasajeros. Dudo mucho que el capitán y los puestos altos de sus cruceros sean de latinos. Han de ser de blanquitos o de negros o de asiáticos, que usted los trata bien. Pero los meseros, las camareras, los cocineros, en su mayoría son latinos. Yo me pregunto, ¿saldrán sus cruceros próximamente por falta de meseros y camareras que atiendan a la gente? Una lección de economía. Sin fuerza laboral abajo, arriba no sirve de nada, porque el de la oficina podrá firmar contratos de entrega de productos, pero si no hay quien produzca, quien arme, quien haga esos productos que usted se compromete a entregar, no puede cumplir. Y como a los gringos les encanta poner penalizaciones por falta de entrega, no solamente va a tener que devolver el anticipo de esa compra contratada, sino que va a tener que pagar una multa, una indemnización por no entregar el producto. Eso es algo que impusieron los norteamericanos en los contratos comerciales, fíjense. Las indemnizaciones por retraso en el cumplimiento del contrato. Algo que el resto del mundo les agradece. Porque ahora son ustedes los que van a tener que pagar al no tener fuerza laboral, porque le están echando fuera con las deportaciones masivas, las cuales, por cierto, ya empezaron. Lo sé. Señor Trump, usted la regó. Agarró un país que Biden hundió en la crisis y la escondió debajo de la alfombra. Bueno, usted acaba de tirar la alfombra y acaba de descubrir que debajo de esta había kilos y kilos de porquería. Hasta mañana, nos vemos después y espero que si les gusta este video le den un like y hagan un llamado a las comunidades latinas, apoyen el paro nacional, denle una lección al señor Trump, al güerito pelos de lote, que tanto despotrica contra los latinos, pero se va a dar cuenta que necesita de los latinos, necesita de los mexicanos, legales o ilegales en Estados Unidos, porque sin la fuerza laboral de más de 50 millones de personas latinoamericanas, entre ellos mexicanos, que levantan los campos, que fabrican productos y que hacen los trabajos que ni los blancos ni los negros quieren. Y lo vuelvo a decir porque es la verdad. Los negros o la gente de color no van a ir a recoger las cosechas.
no van a ir a estar empinados cortando repollos en los campos de cultivo. Ellos quieren otros trabajos. Y los blancos, olvídense que vayan a ir a cortar naranjas, a cortar arándanos. Olvídenlo. Ese no es trabajo para blancos, ese es trabajo para clases inferiores. Porque lo he visto, los he escuchado. Ellos quieren trabajos de oficina y si se las dan de jefe, mejor. Así que apoyen el paro nacional una semana sin inmigrantes en Estados Unidos. Y van a ver cómo inmediatamente el gobierno va a tratar de sacar algún proyecto para legalizar a tanto migrante indocumentado, al que ahora desprecian y persiguen. Denle like al video, compártanlo y hagan llegar la nota, la solicitud de apoyo a los inmigrantes, porque es momento de que se hagan escuchar. Nos vemos luego en el próximo video.